no en gran manera, pero pienso que estamos un poco abriendo el panorama con la cuestión de cómo somos, dónde estamos ubicados, perdón. Respecto a los sistemas de producción, la captura y la interpretación de datos en este sentido no es oficial porque sencillamente no hay todos los datos que nosotros obtenemos acerca de stock y cantidad de madres, etcétera, los obtenemos de SENASA y bueno, SENASA no tiene en realidad un banco de datos con varias características, sino que tiene simplemente bancos de datos con sus sistemas de gestión sanitaria que lo que pueden aportar son número de animales y número de madres y número de productores. Pero este relevamiento se hizo en GITEP, que es este grupo de intercambio tecnológico de explotaciones porcinas, en el año 2006 y se intentó en los siguientes años actualizarlo, pero bueno, no ha sido posible porque realmente hace falta casi un censo porcino como para actualizarlo, pero más o menos estas variables, estos datos, si los unimos a otras variables, es posible que sea así. El 46% de los sistemas de la Argentina son mixtos, el 32% son confinados y el 22% son al aire libre. O sea que acá en los sistemas mixtos y confinados estamos teniendo un problema puntual de cantidad, volumen, manejo y gestión de fluentes. En este tipo de sistemas, en los sistemas al aire libre, no es que el problema no exista, porque todo depende de la cantidad de animales que estamos poniendo en la tierra, sino que el problema es mucho más difuso. ¿Qué condiciones necesita un país para ser un gran productor de cerdo? Vamos a ver si, obviamente, el aspecto medioambiental, esto es universal. Por supuesto, agua en cantidad y calidad, ya no solo para que los animales beban, sino para la limpieza y, mucho más importante, para riego del maíz que consumen estos animales. Extensiones de tierra, también, para disponer de áreas para tratamiento de fluentes y sobre todo para disponer de área para el cultivo de granos, producir granos a bajo costo, conservar el medio ambiente es un ítem esencial, sobre todo en estos momentos en que el consumidor relaciona muchísimo todo lo que es medio ambiente y consumo de alimentos. Yo venía escuchando la radio cuando venía de Buenos Aires y una propaganda, así con una locutora con voz de propaganda, una propaganda que se da como, que se pone en la radio como cualquiera que vende productos de cualquier tipo, rezaba que dos empresas, decía, las empresas tal y tal contaminan la cuenca Matanza-Riachuelo tirando asbesto. Lo decía como una propaganda más o menos cada media hora. O sea que yo digo, ¿cómo ha cambiado la Argentina? Que en otro momento tal vez eso haya ido por otras cuestiones. No se iba a pasar una propaganda en la radio diciendo que dos empresas con nombre y apellido contaminan una cuenca. Sin embargo, en este momento sí, evidentemente algo está cambiando, probablemente por imitación en el resto del mundo, en el que la gente se entera cuáles son las empresas que contaminan, cuáles son las empresas que contaminan el aire, el agua y el suelo en el cual estamos viviendo el resto de los ciudadanos. De manera que esto habría que ponerlo hoy, no sé si primero, pero dentro de los primeros lugares. Es fundamental la conservación del medio ambiente. Y cuidar el bienestar animal. Ese es otro ítem que va cada vez tomando más fuerza, más potencia, también por presión de los consumidores. Tal vez en Argentina todavía no estamos desarrollando todo lo que se debe esto de bienestar animal, pero yo creo que es un futuro bastante cercano. ¿Qué condiciones tiene Argentina? Bueno,
de las que se pretende en el mundo para producir cerdo, Argentina tiene lugar. Observen, si comparamos las densidades, Argentina tiene en una relación superficie-stock un cerdo por kilómetro cuadrado. En Europa hay 38 cerdos por kilómetro cuadrado y en América Latina 3 cerdos por kilómetro cuadrado. O sea que hay lugar, hay lugar. Disponibilidad de agua dulce en abundancia. Obviamente nuestro país la tiene. Extensión de tierra, baja desertificación, obviamente en nuestro país es así. Realmente en todos los climas se puede producir cerdo en cualquier provincia de la República Argentina. Costo del cerdo competitivo, debido a nuestra autosuficiencia con respecto de los granos. Eso es una posición envidiable hoy y lo va a ser más en el futuro. Buenos costos de instalaciones. Tal vez esto es un poco coyuntural, hoy estamos más caros que en otros países, pero esto es simplemente una cuestión de acomodación de las monedas y no un tema que esté instalado permanentemente en el país. Tierra y mano de obra de muy buen nivel. Y sistemas productivos que cuidan el medio ambiente y el bienestar animal. Hoy en Argentina, si vamos a hacer una lectura de la producción porcina, como hemos visto, los sistemas de producción son al aire libre, mixtos, hay una gran proporción en confinamiento, pero cuidando temas como densidad, cantidad de comederos, de manera que no se puede decir que Argentina no cuida este aspecto. Como les decía respecto a los temas de producción a campo, yo intento hoy enfocarme en los mixtos y en los de confinamiento, porque ahí es donde está el verdadero problema por la cantidad de efluentes. Tal como dice acá, que no sabía cómo graficarlo con dibujitos porque realmente es mucha palabra para leer, pero el manejo de efluentes en los sistemas de explotación a campo se reduce a evitar saturar el suelo con estos desechos. Por eso, tiempo de los animales dentro de los predios, en las áreas destinadas para los animales, cantidad de animales, o sea, la densidad de esos animales en esa superficie. Estos son temas importantes a manejar, pero es muy difícil saturar el suelo con una explotación a campo. Los animales eliminan directamente sus heces en el campo con potencialidad de causar una contaminación difusa, simplemente por la exiliación de nitritos y nitratos a las capas freáticas, a las napas de agua. Este sistema de producción no involucra un tratamiento de las excretas, ya que cumpliendo con algunos requisitos es ambientalmente viable el sistema de producción a campo. Los riesgos que se deben evitar están asociados a problemas de erosión de suelos y contaminación de cuerpos de agua, como les decía, cuando se permite el acceso directo a ellas. Sin embargo, en un sistema productivo intensivo, la descarga es puntual y como tal demanda necesariamente de un manejo que involucra un posterior proceso para la estabilización de los efluentes generados. Esto es simplemente para ubicarlos en qué tipo de producción nos vamos a concentrar con esta charla. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el objeto del que estamos hablando? ¿Agua residual o efluente? Hay varios términos en la bibliografía, se usa mucho purín también, porque bueno, es un término que se usa generalmente en España, en Europa, pero yo creo que acá en la Argentina se ha instalado el término efluente. Cuando hablamos de efluente todos saben de lo que estamos hablando. Vuelvo a repetir, en sistemas de confinamiento, el efluente está compuesto por heces, por orina. Estos serían las excretas, lo que se llaman las excretas, en un porcentaje de 45 a 55% cada una. Y luego tenemos agua de bebida, alimento desperdiciado, agua de lluvia eventualmente, agua de limpieza. O sea que está formado por excretas y restos de elementos que hacen a la producción. ¿Cómo lo caracterizamos? Es decir, ¿cuáles son las dos variables que tenemos que tener en cuenta para ver a ver qué sistema de tratamiento vamos a utilizar? Básicamente volumen y composición.
Pero estas dos variables que son tan importantes para caracterizar el efluente dependen de muchísimas cosas. Por eso es muy difícil buscar en la literatura, ya sea compuestos o volúmenes, o algún dato para traerles, porque realmente tiene tanta variación de un sistema al otro y dentro de dos sistemas parecidos, de acuerdo a qué cantidad de agua usen, ahora vamos a verlo, que la verdad es que es muy difícil buscar números que sean promedio para todo. Cada explotación es diferente. ¿De qué dependen estas dos variables tan importantes? Depende básicamente del peso del animal. Un animal más pesado o un animal, por ejemplo, en lactancia, tiene mucho más volumen de efluentes, que genera mucho más volumen de efluentes que un animal de 25 o 30 kilos. Depende de su estado fisiológico. Obviamente, el mismo ejemplo, un animal en lactancia no es lo mismo, o un animal en gestación no es lo mismo que un animal en crecimiento. Depende del sistema de producción, si son galpones con fosas, si son galpones con pelo de agua, si son directamente piquetes donde se pasa la manguera todos los días o no, o una vez por semana o lo que fuera. Depende de la dieta, las dietas que se diseñan para animales en crecimiento, por ejemplo, pueden tener excesivas cantidades de nitrógeno. Ya vamos a ver cuánto asimila de nitrógeno un cerdo y cuánto de ese nitrógeno que se incorpora a la dieta se elimina al medio ambiente. Depende de la época del año. Obviamente habrá momentos en que el animal consume más agua, por lo tanto el volumen de orina será mayor. Por meses de calor la limpieza con agua es mayor, de manera que hay variaciones en el volumen dependiendo de la época del año. El estado de los bebederos. En granjas grandes donde no se controla el estado de los bebederos, la pérdida gota a gota realmente genera volúmenes importantes al final del día, y ni decirles al final del mes o en el año. El tipo de almacenamiento, nuevamente, si esas excretas van a parar a fosas, si hay canaletas a cielo abierto o a cielo cerrado, varía su composición, porque lógicamente van a estar más oxigenados esos efluentes cuando se trasladen del galpón a la laguna, y tendrán otros niveles otros componentes. El tiempo de residencia del efluente, si yo tengo un destete con fosa y lo dejo durante toda la etapa, va a ser muy diferente, o una maternidad que la dejo durante toda la lactancia, será muy distinto a si yo agarro esa fosa una vez por semana o cada 3 días, o si la dejo 21 o 28 días. ¿Por qué? Porque ese efluente ya va a ir trabajando, sus bacterias van a ir trabajando y van a ir degradando sus componentes. El tiempo de residencia de los efluentes, lo mismo. Un efluente nuevo es un efluente que sale de la granja, sale del galpón y va a utilizarse para lo que sea, por ejemplo, para riego. Diferente va a ser su composición si ese efluente yo lo tengo 60 días, 30 días, 120 días en una laguna de estabilización. La cantidad de agua utilizada en la limpieza. Esto es clave. El factor responsable de baja concentración de nutrientes en el efluente, si nosotros nos enfocamos en fertirriego, se debe básicamente a la cantidad de agua que se utilice. Todos sabemos que para producir cerdos hace falta agua, sobre todo agua de limpieza, para producir en condiciones de higiene, sanidad, etc. Pero la clave y la estrategia está en utilizar la menor cantidad de agua para no diluir justamente los efluentes, si es que vamos a darle un uso agrícola. Si es que no vamos a darle un uso agrícola para su tratamiento, también vale el mismo caso, porque no es lo mismo dimensionar una laguna para 300 metros cúbicos que una laguna para 3.000 metros cúbicos. Obviamente que va a llevar más costo de
más superficie, más profundidad, más costo de impermeabilización, etc. De manera que el uso del agua tiene que ser muy racional y el necesario, el justo y necesario. ¿Cuánto elimina los animales en cada etapa? Si decimos que el volumen del efluente es una variable junto con su composición, que es clave, es muy importante conocer cuál es el volumen. Y la verdad es que la mayoría de las granjas a veces que yo consulto sobre temas de efluentes no tienen ni la menor idea cuál es el volumen que sale de sus granjas, porque nunca lo han medido, porque no saben cómo medirlo, por varias circunstancias. Bueno, hay algunos datos que yo les voy a dar con los cuales podemos tener un número aproximado y de esa manera fijarnos un objetivo de tratamiento o de uso del efluente. En estos datos, como les decía antes, hay una cantidad de variables enormes que influyen. Por eso uno cuando va a la bibliografía, y la verdad es que yo consulté bastante para ver si podía encontrar coincidencias, la verdad es que son todas diferentes, pero lo que más coincidencia encontré fue en estas fuentes, que es la